Buenas tardes o buenas noches, Inge. Hoy mi grupo va a presentar nuestra exposición llamada Optimización y avances en algoritmos fundamentales de ciencias de la computación, un enfoque integral y prospectivo. Bueno, la era moderna se caracteriza por la omnipresencia de algoritmos en nuestro día a día. Estos son fundamentales para resolver problemas de computación, desde áreas simples como el funcionamiento de electrodomésticos hasta aplicaciones complejas como la inteligencia artificial. Este informe se centra en el análisis de comparación, optimización de algoritmos básicos, como búsqueda, ordenamiento y hash, con el objetivo de mejorar su eficiencia y adaptabilidad. Se explorará la integración de técnicas de inteligencia artificial en estos algoritmos para ampliar sus capacidades en la resolución de problemas complejos. Se demostrará su impacto en diversos sectores a través de estudios de casos en áreas como gestión de datos, logística, redes sociales y energías alternativas. Finalmente, se reflexionará sobre el potencial de la investigación en algoritmos básicos para impulsar avances en diversos campos científicos y tecnológicos. Los puntos que vamos a cubrir son algoritmos, búsqueda, ordenamiento, hashing. 2. La integración de la inteligencia artificial en la parte de la optimización y las menciones P versus NP. Selección de algoritmos. Entre los algoritmos de búsqueda que seleccionamos están el Fibonacci Heap y la búsqueda secuencial. El Fibonacci Heap es una estructura de datos que consta de una colección de árboles que siguen la prioridad del montón mínimo o máximo. Y hemos analizado las propiedades del heap mínimo y máximo en el artículo Estructura de datos heap. Estas dos propiedades son las características de los árboles presentes en un Fibonacci Heap. En un Fibonacci Heap, un nodo puede tener más de 2 hijos o ningún hijo. Además, tiene operaciones de heap más eficientes que las admitidas por los heap binomial y el binario. En cuanto a la operación de búsqueda, es similar a lo que es la operación de extracción mínima. El algoritmo de búsqueda secuencial, o también conocido como búsqueda lineal, es un algoritmo de búsqueda secuencial en el cual comenzamos desde un extremo y verificamos cada elemento de la lista hasta encontrar el elemento deseado. Es el algoritmo de búsqueda más simple, es simple y a la vez es bastante ineficiente, ya que no es útil en cuanto a proyectos de gestión grandes dados, que tiene que ir comparando un valor de X hasta encontrar el valor deseado, siendo así un algoritmo que solo es útil en casos de gestión no muy grandes o en caso de listas pequeñas, debido a que tiene una complejidad de orden n. Los algoritmos de ordenamiento. En estos los algoritmos seleccionamos fueron el Bogo Sort y el Radix Sort. El Bogo Sort es uno de los algoritmos menos eficientes en cuanto a lo que se trata de ordenamiento, ya que mientras más grande sea el arreglo lista, el tiempo que tardaría en llegar a terminar se vuelve exponencial. Por lo tanto, esa es una de las razones por las que este algoritmo no es útil y es considerado el peor de los algoritmos. Es ineficiente dado que utiliza lo que es el orden aleatorio. Por lo tanto, podría tardar incluso años con una lista o arreglo más grande. El otro algoritmo que seleccionamos es el Radix Sort. El Radix Sort es un algoritmo de ordenamiento que clasifica los elementos agrupando primero los dígitos individuales del primer valor posicional. Luego ordena los elementos según su orden, creciente o decreciente. Supongamos que tenemos una matriz de 8 elementos. Primero ordenamos los elementos según el valor de la unidad. Luego los ordenamos según el valor del décimo lugar. Y este proceso continúa hasta el último lugar significativo. El Radix Sort es eficiente para ordenar números enteros, ya que explota la constructora de los números para realizar la clasificación. La complejidad temporal del Radix Sort depende del tamaño del número más grande de la lista y del número de dígitos en ese número. Si la longitud del número más grande es n y el número de dígitos es d, entonces la complejidad temporal del Radix Sort es orden d por n más k, donde k sería lo que es el rango del número. Los algoritmos de hashing. Los algoritmos de hashing que seleccionamos son el SHA-256 y el MD5. El SHA-256 es una función criptográfica de hash que genera una firma casi única de 256 bits
para un texto o archivo de datos. Es importante destacar que un hash no es lo mismo que un cifrado. No se puede descifrar de vuelta al texto original, ya que es una función criptográfica unidireccional. Esto lo hace adecuado para compartir versiones hash de textos en lugar de descifrar el texto para obtener la versión original. Las aplicaciones del SHA-256 incluyen tablas hash, verificación de integración, autenticación de desafío handshake, firmas digitales y entre otras. Por ejemplo, en la autenticación de desafío de handshake, un cliente puede enviar el hash de una contraseña a través de Internet para su validación por parte de un servidor sin riesgo de que la contraseña original sea interceptada. Las funciones hash también se utilizan para la firma digital de documentos. Ahora, aunque el SHA-256 es una de las funciones hash más fuertes disponibles y no ha sido comprometida de ninguna manera, no es adecuada para almacenar contraseñas cifradas. Las funciones de derivación de clave como el script son más apropiadas para el almacenamiento de contraseñas, ya que están diseñadas para ser lentas de calcular y más resistentes a los ataques de fuerza bruta. El SHA-256 es una de las funciones hash sucesoras del SHA-1 y es una de las funciones hash más fuertes disponibles. No es mucho más compleja de codificar que SHA-1 y aún no ha sido comprometida de ninguna manera. La clave de 256 bits la convierte en una buena función complementaria para el AES. Ahora vamos a explicar lo que es el MD5, que el MD5 es un algoritmo de hash criptográfico de 128 bits, ampliamente utilizado. Fue diseñado por Ronald Rivest en 1991 y se convirtió en uno de los algoritmos hash más populares debido a su rápido procesamiento y simplicidad de implementación. El algoritmo MD5 toma una entrada de longitud arbitraria y produce una salida de 128 bits, que representa un resumen o huella digital único de la entrada original. Esta salida de tamaño fijo se conoce como el hash o valor hash. El proceso de hash de MD5 consiste en los siguientes pasos. Añadir relleno, que se añaden bits de relleno a la entrada para que su longitud sea congruente con 448 módulo de 512. Luego en añadir longitud, inicializar el buffer y la salida. Y a pesar de su amplia adopción, MD5 ya no se considera un algoritmo hash criptográficamente seguro debido a vulnerabilidades conocidas. Colisiones de hash se han encontrado para MD5, lo que hace susceptible a ataques de colisión. Aunque MD5 sigue utilizándose en algunos casos como la verificación e integración de archivos, se recomienda más lo que es el uso de algoritmos hash más seguros, como el SHA-256 que lo acabamos de explicar o el SHA-3, en aplicaciones que requieren una mayor seguridad criptográfica. La optimización de algoritmos se realiza con el objetivo de minimizar los tiempos y reducir el consumo de memoria a la hora de ejecutarlos, ya sea para pruebas o para un proyecto más grande. Al optimizar un algoritmo implica analizar y modificar la lógica y estructura de un algoritmo. Para realizar esto se utilizan técnicas como análisis de complejidad, estudiar estructuras de datos eficientes, utilizar el clásico divide y vencerás, programación dinámica, paralelización y más métodos que existen en la actualidad. En la actualidad, la optimización no parece crucial, ya que los recursos que cuenta una computadora tope de gama hoy en día está sobrada de potencial, por así decirlo, lo que provoca que la optimización hoy en día sea cada vez peor y aún con la computadora más poderosa del mundo, esta tenga problemas al iniciar un programa en específico, ya sea que este utiliza memoria innecesaria o consuma demasiados recursos con otros fines, ya sea la extracción de datos y demás. En este caso nos enfocaremos en 3 tipos de algoritmos en función a cuál se considera el peor y el mejor, pese a que no se puede decir con certeza que un algoritmo sea el mejor dadas las circunstancias indefinidas. Los algoritmos de búsqueda
En cuanto a la búsqueda secuencial, como se dice en el artículo, se propone una variante para reducir comparaciones en la búsqueda lineal. Utiliza la técnica salto cuadrado para realizar los saltos regulares en lugar de comparar cada elemento. En cuanto a Fibonacci Heap, tenemos que es eficiente para operaciones de inserción y extracción mínima. Se optimiza limitando el número de raíces y reorganizando árboles. Estas mejoras buscan reducir la complejidad temporal y espacial. En cuanto a los algoritmos de ordenamiento, tenemos que Bogosort, aunque ineficiente, este ilustra problemas de aleatoriedad en algoritmos variantes humorísticos como Bogosort with Sleep, pero no se considera práctico. Cuando hablamos de Radix Sort, el cual tiene dos variantes como MSD y LSD, de los cuales LSD es el más óptimo, una mejora propuesta divide los datos en particiones más pequeñas y aplica Radix Sort de forma paralela. Aprovecha el procesamiento paralelo para reducir el tiempo de ordenación. Y como último, en cuanto a algoritmos de hashing, su enfoque está más centrado en la seguridad, ya que el balance entre estos es que mientras más eficiente es, menos seguridad tiene. Mientras más seguridad tiene, menos eficiente es. La optimización de SHA-256 se reduce en iteraciones y operaciones redundantes. Se optimizan operaciones de bit a bit y se aprovechan instrucciones SIMD. Se busca mejorar el rendimiento sin comprometer la seguridad. En cuanto a MD5, ya no es seguro. Se puede mejorar su velocidad y resistencia. Esto incluye la paralelización, optimización de código y uso de hardware especializado. Se recomienda usar algoritmos hash más seguros. En cuanto a las implementaciones, solo influye en comparar la velocidad de respuesta entre los algoritmos antes mencionados. En caso de algoritmos de búsqueda, tenemos que la búsqueda secuencial obtuvo unos tiempos de 171, 53, 67, 35, 4 milisegundos, mientras que Fibonacci obtuvo un tiempo similar como 171, 53, 67, 55, 5 milisegundos. En cuanto a los algoritmos de ordenamiento, tenemos que Bogosort se puede ver que tardó 614 milisegundos, mientras que Radix Sort lo hizo en 3 milisegundos, lo cual demuestra que el mejor siempre va a ser Radix Sort. En cuanto a la implementación del SHA-256, tenemos que este obtuvo un tiempo de 171, 53, 69, 013 milisegundos, mientras que el MD5 lo logró en 171, 53, 69, 747 milisegundos. Ya que en el hashing nos enfocamos en la seguridad, podemos decir que el tiempo no es tan importante, aunque siempre será necesario optimizar para mejorar la productividad. Ahora vamos a ver la integración de la IA con los diferentes algoritmos que hemos estado viendo. Es esencial comprender cómo esta integración puede revolucionar la eficiencia y la optimización en estos algoritmos, abriendo posibilidades que antes no se conocían en una variedad de campos. Comencemos explorando estas formas de integración junto a la inteligencia artificial con la integración en algoritmos de búsqueda. Los algoritmos de búsqueda son fundamentales en la computación y la inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial en su optimización. Una de las formas en que esto se puede lograr es a través del aprendizaje por refuerzo, donde un agente de IA puede aprender a seleccionar y ajustar dinámicamente la estrategia de búsqueda más adecuada. Además, consideremos el potencial de las redes neuronales que pueden entrenarse para predecir la ubicación aproximada de elementos en conjuntos de datos, proporcionando así una heurística valiosa para mejorar la eficiencia de los algoritmos de búsqueda. Ahora,
Pasemos a la integración de IA con algoritmos de ordenamiento. Otro pilar importante de la computación. Aquí también la inteligencia artificial puede ofrecer contribuciones significativas. Una estrategia prometedora es la selección dinámica de algoritmos, donde un sistema de IA analiza las características del conjunto de datos y selecciona inteligentemente el algoritmo de ordenamiento más adecuado. También consideremos la paralelización adaptativa, donde la IA puede determinar cómo distribuir el trabajo de ordenamiento en múltiples hilos o unidades de procesamiento, optimizando así el rendimiento en función de las condiciones del sistema y los datos. Ahora vamos a pasar ahora vamos a hablar de los algoritmos de hashing y su integración con la IA. También puede aportar mejoras significativas. Por ejemplo, utilizando técnicas de aprendizaje automático, podemos entrenar modelos de IA para generar funciones hash eficientes y resistentes a colisiones, adaptadas a casos de uso específicos. Además, la IA puede contribuir a detectar y mitigar las colisiones, optimizando así el rendimiento de los algoritmos de hashing en las aplicaciones y prácticas y demás funciones en las que usan las tablas hash. Ahora, sobre las conclusiones. En resumen, la integración de la inteligencia artificial en los algoritmos fundamentales ofrece un vasto campo de posibilidades para mejorar la eficiencia y la adaptabilidad en una variedad de aplicaciones. Recomendamos encarecidamente adoptar estas optimizaciones en aplicaciones y sistemas que requieran un alto rendimiento y una gestión eficiente de recursos. También continuar la investigación en este campo es crucial para seguir avanzando en la eficiencia y el potencial de estos algoritmos fundamentales. Ahora, sobre la mención extra del P versus el o P versus NP, antes de concluir la presentación, me gustaría hacer una breve mención sobre el problema Pi versus NP, que sigue siendo uno de los grandes desafíos sin resolver en las matemáticas y la computación. Su resolución tendría profundas implicaciones en nuestra comprensión de los límites de la computación y la complejidad de los problemas. Sin nada más que agregar, muchas gracias y espero que hayamos podido explicar de manera eficiente nuestro punto de vista acerca del tema que teníamos que exponer.